bestia. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Voy a hacer la presentación de su trabajo de investigación, que vendría a ser la tarea académica 2, parte 2, que es el video. Los integrantes son Ana Condori Michelle Stephanie, García Guamaní Ruda Stephanie, Medina Guamaní Cielo Stephanie, Pari Pari Mari Judith, Quispe Melisede Karina, y vamos a proseguir con la introducción de su trabajo. Doy pase a mi compañera. Buenas noches. Vamos a proseguir con la investigación. Bueno, en el Perú, las protestas de los ciudadanos peruanos se clamó en diferentes regiones por defender sus derechos, lo cual fue vulnerado. Y también la Comisión, más que nada Interamericana de los Derechos Humanos, se presenta, ¿no?, un informe sobre las protestas sociales que fueron ocurridas en diciembre de 2022. Ahora, el gobierno que se hubo, por ejemplo, graves violaciones de los derechos humanos, se manifiestan, ¿no?, en nuestro país, indica que, por ejemplo, en la región de Ayacucho y Puno, ahora, a base, o sea, de todo esto, las muertes podrían constituir ejecución de extrajudiciales, pero no obstante, de los factores como en el alto número de las personas fallecidas, que también había personas que recibieron balas con lesiones graves, incluyan, ¿no?, como un peregrino de todo esto, que más que nada fue un conflicto por querer defender sus derechos y también los hechos que deberían ser investigados, ¿no?, por el derecho internacional a la presidenta Dina Boluarte. Bueno, a todo ello surge nuestra pregunta y nuestra pregunta es, ¿consideran que los derechos humanos interamericanos sobre las violaciones de los derechos humanos en el Perú debe ser sancionada a la presidenta Dina Boluarte? Pues desde nuestro punto de vista indicamos que consideramos que los derechos humanos deben ser protegidos, ya que solo se están defendiendo sus derechos. Y a continuación, en el presente texto, vamos a exponer sobre los argumentos que respaldan a esta postura que tenemos como grupo. Le doy pase a mi compañera. En primer lugar, la situación de los derechos humanos en el Perú ha sido objeto de preocupación por parte de la comunidad internacional debido a las violaciones de derechos constantes que se producen. Especialmente en el contexto de las protestas, estas movilizaciones han sido convocadas por diversos sectores de la sociedad, con el objetivo de demandar cambios en políticas públicas que afectan a la población. Sin embargo, estas protestas han sido reprimidas por los del orden, quienes han hecho uso efectivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, vulnerando los derechos de las manifestaciones. Ante esta situación, la CNDH ha actuado como garante de los derechos humanos en el Perú. Esta comisión ha monitoreado de cerca la situación del país y ha emitido informes y recomendaciones para garantizar el respeto de los derechos humanos de los peruanos. Mencionado en la página Mundo en el año 2003. Asimismo, la CNDH ha establecido medidas cautelares para proteger a personas vulnerables como defensores de derechos humanos y líderes sociales. La actuación de la CIDH ha sido fundamental para visibilizar las violaciones de los derechos humanos en el Perú y para presionar al Estado a tomar medidas para garantizar su protección. Todavía quedan muchos desafíos por enfrentar en este año. Bien, como segundo argumento, tenemos de que bien sabemos que estas protestas en nuestra región vinieron siendo históricamente discriminadas, empobrecidas y desfavorecidas, ya que estas fueron enfrentadas con represión policial, violencia y muertes, provocando masacres, detenciones y viviendas allegadas que fueron afectadas. También se hubo una falta gravemente al respeto al derecho a la protesta pacífica y, sin duda, al uso proporcional de la fuerza dada por el Estado. Por otro lado, se han venido registrando muertes y más de 1 millar de personas heridas, las cuales fueron señaladas como heridas em, de bala y perdigones, lo cual estas fueron muy perjudicadas para la salud. Eh, También se dice que según Solidaridad Accional, esto se considera de vital importancia, que se preserva la vida y los derechos humanos hasta llegar a la resolución de dicho conflicto. Asimismo, es fundamental asegurar la justicia para todas las víctimas.
y que éstas se den con investigaciones objetivas, llenas de celeridad, para establecer responsabilidades a los que hicieron este daño. En tercer lugar, según la ONG, en sus letras en inglés Women Rights Watch, que es el derecho internacional de los derechos humanos, la cual establece las obligaciones que los estados deben respetar y asumir las obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional, que es de proteger y realizar a los derechos humanos. Por otro lado, Cisneros, en su página web 2023, mediante un informe realizado sobre los sucesos ocurridos en el país, con el documento titulado Deterioro letal, abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú, basándose en entrevistas a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes y heridos, familiares de fallecidos, agentes de policía, fiscales, autoridades gubernamentales y otros, nos dice que al menos de 39 de las 49 personas de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la Fuerza de Seguridad a las protestas, la causa de muerte fue herida de bala. El uso de fuerzas con arma de fuego, incluido fusiles de asaltos y pistolas, por parte de militares y policías, para disparar contra manifestantes transeúntes en distintas partes del cuerpo, como el torso, la cabeza, la espalda y en otras partes, explican el elevadísimo número de víctimas mortales que hubo por parte de la Policía Nacional del Perú. Concluyendo que las Fuerzas Armadas y la policía hicieron uso desproporcionado y indiscriminado de la fuerza, en clara violación del derecho internacional. Bien, en conclusión, bajo los argumentos presentados previamente, reafirmamos nuestra postura acerca de las graves violaciones hacia los derechos humanos durante las protestas, ejerciendo el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, como ya lo había mencionado anteriormente. Por eso, ante esta situación, se confirman los altos índices de violencia, como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones y quemaduras graves en la parte superior del cuerpo, el cual estas fueron ocasionadas por el impacto de armas de fuego y de los perdigones, que, como ya se le había mencionado, son dañinos para la salud. Por ello, las graves violaciones de estos derechos deben ser investigados diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos y de encontrarse responsables, las personas deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes. Asimismo, el diálogo y la participación ciudadana son aspectos cruciales para prevenir la violencia y fomentar soluciones pacíficas a los conflictos sociales. Además, se debe priorizar la educación en derechos humanos como herramienta fundamental para promover una sociedad consciente de sus derechos y responsabilidades. Es recomendable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda tomar acciones concretas por parte del Estado peruano y de la sociedad en general. Solo a través de la implementación de soluciones efectivas y sostenibles se podrá garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática. Muchas gracias.